adicciones, abusos, miedos, soledad, violencia. No vivas preso. Rompiendo barreras. Aquí inicia el espacio para romper el silencio en factores de riesgo. Quédate con nosotros y conoce a los especialistas e instituciones que nos ayudarán a vivir Rompiendo barreras. Comenzamos. Bienvenidas a todas las personas que el día de hoy nos sintonizan en este su programa Rompiendo Barreras. Un espacio que es posible gracias a la colaboración conjunta de Radio y Televisión Querétaro, Club de Leones Internacional y una gama de conductores especialistas que están aquí para que juntos ustedes puedan tener herramientas para poder romper barreras. El día de hoy tenemos un invitado que en particular yo aprecio mucho por varias razones y dentro de ellas, pues este trabajo que está haciendo en varias áreas de la psicología. Recuerden que tenemos aquí psicólogos, tenemos especialistas de distintos tipos, médicos, etcétera, para que entonces pues tengan ustedes información de varias áreas y puedan también estar con nosotros buscando romper estas barreras. El día de hoy está aquí Alejandro Lerdo de Tejada. Muchas gracias. Alejandro es psicólogo por parte del UNAM con especialidad en psicología clínica, industrial y social. Es especialista en educación, capacitación y orientación vocacional. Más de 25 años de experiencia capacitando a maestros, gobierno y empresas. Y en las pláticas que hemos tenido Alejandro y yo, en algunos momentos, hemos conectado muy bien, Alejandro, porque varias de las áreas las hemos trabajado, cada quien por su lado, y entiendo que hoy sigues con tu consultorio, sigues en la empresa y sobre todo en la parte educativa. ¿Y cómo es que tú incluyes la educación en el consultorio? ¿Y qué es eso de incluirla en el consultorio, Alejandro? Bueno, mira, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Y cómo se incluye la educación en el consultorio? Uno pensaría, bueno, uno va al consultorio como paciente a resolver problemas, pero en general las técnicas que utilizamos, digo, hoy está muy de moda la bien amada y bien odiada terapia cognitivo-conductual, Okay. que es, bueno, sirve para muchas cosas, es muy esquemática, muy práctica, pues, ¿no? Uh-huh. Y finalmente es educación, es estímulo-respuesta, ¿no? Uh-huh. Pero aquí la idea, con la experiencia que he tenido a través de educación y capacitar, me doy cuenta, primero, que a la gente no le gusta ser educada, que alguien más le eduque. Okay. Pero es muy importante que a través de muchos sistemas podamos incluir esto en el consultorio con anuencia del paciente para varias cosas. Una, hacer responsable al paciente de su proceso. Dos, quitarle un poco de poder al terapeuta, que de pronto pues creemos que lo sabemos todo y no es cierto, ¿no? Y luego, pues hay muchas alternativas. A mí una de las que más resultados positivos me ha dado es aplicar toda la teoría de Lev Vygotsky, que tiene que ver con el medio y las herramientas, ¿no? Okay. O sea, no es nada más un estímulo externo el que te va a ayudar a resolver problemas. Si bien las técnicas educativas, todo esto se ha aplicado pues, para enseñar niños en general, con resultados no sé qué tan buenos, no voy a criticar, pero a la vista de todos está que la educación que nos imparten en la escuela es muy pequeñita, como algún famoso maestro decía, el 90% de las cosas que me enseñaron ya se me olvidaron. Y el 10% restante quisiera olvidarlo, ¿no? Entonces, aquí la idea es invitar al paciente a reescribir su proceso educativo, pero él tomando las riendas, autodidactismo. Ok, entonces estoy escuchando, bueno, primero hablas de un teórico que pues tiene información muy valiosa para los modelos en los que se ha retomado, pero por el otro lado está esta idea de responsabilidad. O sea, venimos de una historia en donde el terapeuta tiene el saber, guía y te dice cómo hacer las cosas, ¿no? Y como tú lo estás planteando desde tu modelo, porque entiendo que has como formado un modelo propio, ¿no? Pues mira, no me atrevería tanto. Ajá. Finalmente, así es como trabajo. De pronto
en el consultorio, en la clínica, de pronto tienes que agarrar cosas de varios lados para ayudar a una persona o a un caso en específico. Claro. ¿Sí? Sin embargo, este modelo me ha servido porque sirve para darle muchas alternativas al paciente. Ok, digamos que entonces está como esto que se está también utilizando en este término terapéutico que sería una terapia más holística, o sea, de tu bagaje tomas lo que consideras es necesario, pero tu estandarte es responsabilidad del paciente para su propio proceso y aprendizaje con base en su educación, es como lo entiendo. Mira, sí, y no solo con base en su educación anterior, sino la idea de reeducarse a sí mismo, ¿no? Okay. Por ahí me parece que fue Pita Amor la que dijo en alguna ocasión, los hijos tenemos la obligación de reeducarnos a nosotros mismos para suplir la deficiencia de los padres, ¿sí? Esta responsabilidad de reeducación personal es la mitad del proceso terapéutico. Sí, claro. ¿No? O sea, porque muchos pacientes llegan al consultorio pensando que el psicólogo les va a decir qué hacer. Ajá. Y mi pregunta ¿es responsabilidad del psicólogo decirle a los demás qué hacer? Es una responsabilidad terrible. ¿De verdad estoy capacitado o alguien está capacitado para dar eso, para decirle a los demás, haz esto? Y en general, no tengo respuesta a eso. Sí, definitivamente, y voy entendiendo, porque pues de alguna manera hay una base de esto en los distintos modelos, que es responsabilizar, hacer un trabajo de ampliación de conciencia. Y entonces, en un proceso terapéutico como tú lo llevas, ¿qué es lo que se espera? O sea, primero, ¿qué te llega, no? Puede ser lo que sea, quien sea, no lo sé, porque hay quienes están muy divididos, ¿no? Como los médicos, que pues yo atiendo niños, yo atiendo pacientes, y cuando me preguntan, por ejemplo, qué es lo que yo hago, pues yo trastornos de conducta. ¿A quién? Pues a quien los tenga, ¿no? Y o sea, todo el mundo. Sí, porque a final de cuentas esa es para mí la forma, ¿no? Esa es mi forma de trabajar. De alguna manera parece ser que es así. Sí, finalmente yo estoy allí en la parte clínica para atender a quien lo necesite, a quien levante la mano y puedo ayudar o no. En general, mi primera sesión suele consistir en una entrevista y en evaluar si puedo ser útil o no. Okay. En general no atiendo niños. Okay. ¿Por qué no atiendo niños? Porque por una cuestión personal. Okay. Prefiero atender a los papás. Me parece que, salvo casos excepcionales en donde hay un trastorno biológico en los niños, bueno, incluso ya uno queda excedido, ¿no? Pero bueno, en general llega todo este tipo de pacientes y la constante suele ser, se va a oír muy feo, analfabetismo emocional. Ok, ¿de ahí un poco la parte educativa? De ahí un poco la parte Explícanos educativa. eso, por favor. Mira, en general nuestra educación, nuestro sistema educativo nos lleva al razonamiento, a pensar, a tener desarrollo de pensamiento abstracto, si las cosas salen bien, incluso llegar al pensamiento crítico. Y las emociones están perdidas. ¿No? Entonces, en general, y esto no es agradable para los pacientes, que uno les diga, pues no sabes sentir. Pero pues si siento desde que salí de la panza de mi mamá, pues no lo sé. Sí. No lo sé. Ahora están muy de moda estas películas de Disney que salen intensamente y estas cosas. Y si bien no es un modelo que me desagrade, pero la vida es un poquito más complicada que eso, ¿no? Ok, claro. O sea, en general hay un analfabetismo emocional. Sí, claro. Yo creo que cuando alguien entiende la parte de sentir, se remite específicamente a qué he sentido sueño, o he sentido hambre, o sea, cuestiones muy básicas. Así porque es. en el camino del sentir, yo suelo mucho en un medio terapéutico hacer esta pregunta: ¿te hace sentido? Y entonces las personas siempre te dicen sí, pero no tienen un referente de por qué hace sentido, porque no hay una comprensión de que lo que hace sentido viene de los órganos de los sentidos, de la propiocepción, que es decir, la capacidad de sentir o tener sensaciones que después me puedan
llevar a hacer un proceso de traducción para entonces saber qué emocionalmente está sucediendo, ¿no? Así y entonces es. me parece que es un poco ahí lo que me dices. O sea, claro que has sentido frío, con lo primero que sucedió cuando saliste de tu mamita, pues fue la luz y... Fueron muchas cosas que no sabemos ni explicar. Sí sientes, pero ¿qué provoca a nivel emocional? Es en donde entonces entiendo que tú lo que buscas en un proceso es hacer este puente en donde se pueda traducir en un aspecto emocional que lleve a la persona a conciencia y a reeducarse. Y no solo conciencia, fíjate que a mí me parece que hay 3 metas principales en lo que yo trato de hacer. Desarrollar sensibilidad, Ajá. intuición y conciencia. Ok. Esas 3 son muy difíciles de definir. Ujú. Sin embargo, creo que son los 3 valores más importantes que debería desarrollar un individuo. Ok. Sensibilidad, intuición y conciencia. Ok. En un sentido práctico pues son las herramientas emocionales y mentales que tienes. Y pensar también en el famoso, por ahí hay un libro que se llama El error de Descartes, en donde Descartes decía pienso, luego existo. Ujú. Y el error me parece que consiste en dejar al lado las emociones. Ujú. Pienso y tengo emociones porque el sentir es propio de los sentidos. Pero todo el proceso que nos lleva a transformar y a reinterpretar las sensaciones, eso se llama, desarrolla un mundo emocional y de pensamiento muy grande. De hecho, biológicamente, las mismas vías neuronales que usamos para pensar son las mismas que usamos para sentir. Claro. Son las mismas. Ujú. Alguien las diferenció, no quiero entrar en Detalle. cuestiones mucho más profundas, porque bueno, de entrada pensamos que el que piensa está bien y el que siente está mal. Esconde tus emociones, no las enseñes a la gente. Muestras debilidad, cuando me parece que no es así. Hay una escisión entre el pensamiento y la emoción que debería de unificarse. Bien. Para nuestros amigos y que tengan esta comprensión, ¿qué herramientas, quiero pensar que a eso te refieres con herramientas psicológicas clínicas, no nada más las que tú utilizas, sino las que se llevan? ¿Qué se llevan nuestros amigos? Si alguno de las personas que está aquí hace ese clic que muchas veces se tiene, ¿no? Sí. Cuando está listo aparece el maestro, el guía, el terapeuta, ¿no? Y entonces se aparece, ¿qué es lo que como herramientas se llevan para su desarrollo y trabajo personal o para la resolución de sus situaciones? Mira, por lo pronto me parece muy importante señalar, hay que elaborar, hay que facilitar ambientes seguros. Ok. Número 1. Ok. Número 1. ¿Cómo gestionar? ¿Que la persona gestione sus...? No, uno como profesional, nosotros. Ok. proporcionar un ambiente seguro. Ok. Y después hacer la invitación a la responsabilidad, porque va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo, no es si yo pudiera resolver los problemas de las personas muy rápido, en una sola sesión cobraría muy caro. Sí. Y no tengo ese poder, no tengo esa varita mágica. Y ni siquiera la quiero tener, ¿no? Ok. O sea, porque el proceso es como meter un pastel al horno, no lo puedes sacar a los 2 minutos. Tiene que llevar su proceso. Tiene que llevar su proceso, tienes que hacer tu masa, tus ingredientes y confiar en que lo hiciste bien. ¿Sí? Y en el proceso de pensamiento, emoción, hay que utilizar herramientas aparte de las terapéuticas, que es la escucha activa y el ambiente seguro. Yo no receto medicamentos, yo soy psicólogo, no soy psiquiatra. Yo receto libros. Ok. La literatura ahí está. Ok. Yo receto frases. Hay libros que valen la pena, a lo mejor por una sola frase, pero te tienes que meter a buscarla. Claro. Encontrarla, ¿no? Encontrarla. Y en ese sentido es un trabajo muy arduo para uno, porque uno tiene que estar buscando, tienes que estar al día y tienes que conocer muchas cosas del pasado. Y de pronto te encuentras frases maravillosas de autores impensados que de pronto se vuelven la solución para alguien.
Claro. Para resolver un asunto de depresión. Y también está otro punto, o sea, una de las herramientas, o más bien uno de los procesos que hay, no sé si te haya pasado, yo creo que a muchos de nosotros nos ha sucedido, que la mayor parte de los pacientes llegan con un problema, resuélveme esto, cuando la realidad es otra. Sí, claro. Por esta falta de conciencia personal, yo creo que tengo este problema, pero en realidad hay muchos otros, o uno distinto. Sí, me parece muy puntual lo que estás diciendo para nuestros amigos, porque realmente lo que muchas veces sucede, Alex, es que lo que creemos que sentimos o sabemos que está sucediendo es la punta de un iceberg en donde todo lo demás está en el fondo, y parte del trabajo es poderlo poner afuera. La semana pasada di clase y en la clase, en la orientación que le estaba dando a un grupo de tanatólogos que están tomando este diplomado, les decía que también un poco desde mi modelo, la manera en la que trabajo, que no es mío, que viene desde las bases teóricas que tengo, el diálogo muchas veces es lo de menos, y muchas veces es lo de menos lo que nos está diciendo que pasa. Así es. Lo que tenemos que ver es dónde está la potencia y la energía que hace estas modificaciones a nivel de momentos corporales, cambios en la postura, respiratorios, esta capacidad de observación que hay que tener para poder determinar en dónde está la línea que nos están tirando, ¿no? Así de manera inconsciente, para poderla jalar y llegar a la situación del problema, ¿no? Así Entonces es. entiendo que este ambiente es como para poderle dar a las personas esto y poder llegar a ese punto que necesitas encontrar. Así es. Y entonces, ¿cómo resumirías el resultado que obtienes o que obtiene la persona del modelo que tú aplicas y del trabajo que se hace contigo? Mira, no voy a hablar de casos, evidentemente no voy a decir nombres de pacientes, que a lo mejor son conocidos. Porque Rosita se enoja. Sí, se vaya a enojar, André. No. El resultado es encontrar gente responsable de sí misma. Claro. Padres que de pronto saben que son responsables del bienestar de sus hijos, no están abandonados a la deriva. O al mismo psicólogo. O al mismo psicólogo. Sí, porque por eso, perdón que te interrumpa, esta idea de yo con los padres es porque muchas veces hacemos el trabajo acá y va a tener ese impacto, ¿no? Sí, no. Parte del por qué yo no atiendo niños es que muchos papás llegan, psicólogo, arréglamelos. Y no. No es así. No, ni los eché a perder, ni necesariamente están echados a perder, ¿no? De pronto hay esta falta de contacto con la realidad, en la realidad personal. Pero yo he encontrado gente que decide tomar en sus manos las riendas de todo lo que pasa a su alrededor. Y dices, es muy complicado. No es complicado. Finalmente es nada más vivir. Creo que no tenemos de otra. Estamos aquí para resolver las cosas y podemos aprender a resolverlas bien o a resolverlas mal, ¿no? Y la mayoría me parece que lleva una vida inercial. La vida los va llevando y los termina llevando. En lugar de pronto decir, yo puedo ser responsable de lo que está pasando en mi entorno, y si bien hay muchas cosas que no puedes cambiar, sí tienes muchas alternativas. Como dicen por ahí, lo importante no es lo que te pasa, sino cómo lo afrentas, ¿no? Ayer en la red, en red social, en un grupo que estoy de Jacobo Greenberg, decía el retrato de una persona que iba adentro de un servicio urbano, en un camión, mirando hacia afuera, y el pensamiento decía, así 10, 20, 30 años yendo y viniendo, levantándose a la misma hora, lidiando de la misma manera y asumiendo que la vida es eso, ¿no? Así es. Y entonces, sin una intencionalidad y motivación de generar un cambio. Yo creo que mucho de lo que tú estás planteando, cuando volteamos hacia el interior, cuando podemos ver hacia adentro, que es en realidad cuando hay un despertar, ¿no? Ese despertar nos va a llevar a poder tener una intencionalidad de saber que hay algo más en nuestra vida. Y que la verdad es que, Alex, muchas veces las personas no, en la parte educativa,
tradicional, en como nos han enseñado, pues no nos enseñan ni nos ponen en la línea de caminar hacia esa autosuficiencia emocional y ese comportamiento de poder terminar un periodo o terminar nuestra vida haciendo y pensando en lo que nosotros queremos hacer para sentirnos vivos. Así es. Me parece una gran propuesta esta que tú planteas, porque es una manera que a quien no lo haya tenido, pues hoy de una vez por todas empieza a hacer algo al respecto, ¿no? Sí. Porque se acercan y también en otro momento decía otro pensamiento, no necesitamos al psicólogo para cambiar nuestra vida, para quién sabe qué, a terapia, para esto y para esto y para esto y para esto. Lo que pasa es que no nos atrevemos a hacerlo. Y yo puse en los comentarios, ve a terapia para que te atrevas. Para que te atrevas, así es finalmente. ¿No? Tienes toda la razón, ¿no? O sea, el chiste es hacer algo. Sí. O sea, y el problema es que la mayoría no se atreve. No se atreve. Mira, fuera de modelos, empezar a hacer algo por uno mismo es un acto heroico. Sí, claro. Se requiere mucho valor. Valentía. Mucho. Y eso es aplaudible. Yo me acuerdo que en algunos grupos de autoayuda, cuando se acercan las personas a recibir la ayuda para resolver X o Y problemas, les dan un aplauso. Claro. En terapia deberíamos hacer lo mismo. Bienvenido, es su primera vez, un aplauso. Un aplauso. ¿Por qué? Porque el apego terapéutico va a ser muy importante para después y la gente no lo toma. Pero sí reconocer y alentar a todo mundo a tener ese acto heroico. Sí, claro. De enfrentar, de agarrar las riendas, de decir lo más probable es que pierda, pero vamos a intentarlo. Sí, claro, no hay otra forma, ¿no? Y yo creo que es muy válido que una persona contemple la idea de intentar por sí mismo. Sí. Pero si ya voy para los 60 y sigo intentando para mí mismo y no resulta, yo creo que es momento de empezar a buscar. De empezar a buscar, ¿no? Una opción. Mira, hay mucha gente que, como dijiste, 60, ya estoy cerca. Yo también, por eso. Sí. Pero qué triste llegar a esa edad con total desorientación. Sí, claro. Es muy difícil. Y lo más probable es que ya... ¿Quién atiende en terapia a ancianos? Pocas. Muy pocos, porque ningún anciano o pocos ancianos están dispuestos a cambiar. Dicen, ¿ya para qué? Y no creo que sea esa una buena teoría. Pero, al final de cuentas, si es alentar, por eso el espacio seguro, por eso todo este asunto de sí, hay problemas, pero hay soluciones. Okay. Hay soluciones, hay que invitarlos a retomar las cosas. Perfecto. Quisiera, vamos a empezar a cerrar, Alejandro, y me gustaría que, como un cierre, resumieras, porque creo que eso te refieres con ser cada quien simismólogo, es tu frase. Sí, y entonces nos resumieras con eso y luego nos dijeras dónde te podemos encontrar, si hay algo que puedas ofrecer a nuestro auditorio, etcétera. Así es, con todo gusto. Mira, esta frase de simismólogo tiene que ver con esta invitación a hacerle a cada persona, vuélvete especialista en ti mismo. De eso se trata. Creo que es muy importante. Eres lo único que ha estado en tu vida desde el principio y lo único que va a estar hasta el final. Es la única constante de la vida, uno mismo. Okay. ¿Qué mejor? Ya lo decía Aristóteles y me parece una de las frases más potentes de la humanidad. Conócete a ti mismo. Claro. Te agradecemos. Este fue un gran tema, la importancia de los medios educativos en la psicología y en la parte terapéutica. Y este es su programa, Rompiendo Barreras. Recuerden que nosotros podemos acudir a donde estén ustedes siempre y cuando se comuniquen como ya lo hicieron. Agradecemos sus comentarios, sus sugerencias. Podemos acudir, junten 20 personas y estaremos ahí para ustedes con nuestros especialistas nosotros mismos. Muchísimas gracias a Radio y Televisión Querétaro, Club de Leones Internacional y sigamos juntos rompiendo barreras. Todos estamos expuestos a factores de riesgo en adicciones, violencia y delitos. Rompiendo barreras.
Aquí aprendemos de los especialistas y alternativas para una vida libre de barreras. Te esperamos el próximo programa. Rompiendo barreras.